Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y hoy en este miércoles 28 de mayo tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 22 y luego el capítulo 18 hasta el 1. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Queridos amigos, qué espectacular podemos decir esto, ¿verdad? La creatividad para el anunciar el Evangelio de Pablo. Imagínense, recorriendo por la ciudad de Atenas se da cuenta, ustedes son tan religiosos, tienen altares para todos los dioses, pero lo que más me llamó la atención es que ustedes tienen un Dios desconocido. Y a ese Dios desconocido es que yo vengo a anunciarles. Y comienza a anunciarles a Jesucristo. Queridos amigos, ciertamente que la lectura después terminará un poco en que le dice, bueno, Pablo, cuando le habla de la resurrección de los muertos, le dice, bueno, otro día te oiremos, Pablo. Pero sin embargo, algunos, dice, se adhirieron a la comunidad cristiana. Algo importante es ello que, bueno, ¿verdad? No siempre todos van a recibir el Evangelio de Jesucristo. No todos van a entrar en este camino, así le llamaban ellos, el camino. La vida cristiana es siempre un camino. Es ir descubriendo, y encima él se va, ¿y dónde está? En el Areópago. El Areópago ahí en el mercado, en donde tenían el tarimado y desde donde ellos podían anunciar, decir, filosofar, hablar, conocerse. Y bueno, y Pablo en el lugar del pueblo, en el lugar donde está la gente, les anuncia sin miedo, sin pelos en la lengua, toda la verdad de Jesucristo y sobre todo la verdad de la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.